de la Comunidad Económica de los Estados de África Central. Permítanme expresar mi agradecimiento a la República de Sudáfrica por su liderazgo y por el tema elegido para su presidencia del G20, a saber, solidaridad, igualdad y sostenibilidad. Esta cumbre de Johannesburgo tiene lugar en un momento en que la arquitectura de la economía mundial aumenta las desigualdades en lugar de reducirlas entre las naciones. Durante décadas, nuestros pueblos han soportado los costos de un sistema desproporcionalmente a unos pocos y castiga a los más vulnerables. Sin embargo, nuestra región de África Central también ofrece soluciones globales. A modo de ejemplo, la cuenca de Congo constituye la segunda mayor masa forestal tropical del planeta y uno de los últimos grandes sumideros de carbono. El Golfo de Guinea garantiza la seguridad de rutas marítimas vitales. Nuestros suelos y minerales críticos desempeñan un papel clave en la transición energética y nuestra juventud representa un motor de innovación, siempre y cuando logremos liberar todo su potencial. Nos reunimos hoy en el G20, un foro que pretende ser el espacio donde las economías más influyentes del planeta dialogan sobre el futuro global. Sin embargo, permítanme recordar que ese futuro no puede constituirse